La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Iván Duque, pues han dicho que tienen el mismo grupo de expertos asesorándolos. Sin embargo, ella no está de acuerdo con la salida del grupo manufacturero, del sector manufacturero, para que salga a las calles, porque ella dice que son demasiadas personas y que ella no tiene lista la estrategia, mientras que con el sector de la construcción sí. ¿Usted cómo ve o qué cree que va a suceder cuando salgan todas estas personas a las calles el próximo 27 de abril? Uno de los factores importantes, que es para mí uno de los más claves, es también el mismo comportamiento de cada persona. Es decir, qué tanto nosotros nos responsabilizamos como parte, como seres humanos de esta sociedad, de tomar las medidas de precaución claves. ¿Cuáles son las medidas de precaución claves? En que en realidad nosotros nos lavemos las manos. Parece sencillo y repetitivo, pero eso es un tema que no puede pasar, que respetemos el aislamiento físico, que en el caso que no podamos mantener un aislamiento físico a 1 metro de distancia, idealmente a 2, utilicemos tapabocas, que en el lugar de trabajo tengamos donde lavarnos las manos, que nos las lavemos frecuentemente. La discusión es qué tantas personas llegan al tiempo y qué tanto podemos contener este posible contacto físico entre las diferentes personas, especialmente en el transporte público. Y adicionalmente, algo que tampoco se nos debe olvidar es que en esta enfermedad también hemos aprendido que un porcentaje de personas que se infectan, no la mayoría, afortunadamente la minoría, pero puede ser importante, 10% requieren hospitalización y 5% requieren cuidado intensivo. Y es uno de los parámetros claves a tener en cuenta, en que si hay, como decía hace un rato, si hay un número de personas que se infectan, por lo menos que de ese porcentaje podamos tener capacidad para atenderlo adecuadamente. Abriendo ya algunos sectores de la economía y habiendo ya tantos casos, a pesar de que algunos sean de personas ya recuperadas, se sabe que este virus tiene una alta tasa de asintomaticidad. Entonces, ¿qué pasa ahí, doctor Álvarez? Es decir, ¿cómo sabemos realmente el escenario en el que está el país para tomar las decisiones que ustedes, los expertos, consideran las más adecuadas? Sí, desde el punto de vista epidemiológico hay varios puntos que hay que tener en cuenta. Hay una limitación, no solo en Colombia, sino en el mundo, tal vez en Colombia un poco más, en el número de saber cuántas personas asintomáticas están por ahí en la calle. Y es una manera de saber, y cómo lo sabemos, entre más pruebas se le hagan a las personas, más podemos detectar posibles casos positivos y especialmente las personas asintomáticas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay otras variables otros indicadores para saber cómo está la situación. Un indicador, por ejemplo, es el número de personas que salen positivas de aquellas que les hacen las pruebas. En este momento, ese es un indicador, a mi modo de ver, bueno para Colombia. ¿Por qué? Porque en este momento, con la limitación que hay, se le hace las pruebas a las personas que más riesgo tienen, a las que están hospitalizadas, a las que están en cuidado intensivo, a las que son contactos cercanos de personas enfermas, y eso nos muestra que solamente el 5%, 6% de la población salen positivos de este subgrupo de personas. Y eso, en otras palabras, nos muestra que no hay mucha gente infectada en este momento, por un lado. Lo otro es que el número de personas hospitalizadas o personas que están en cuidado intensivo en este momento tampoco es un número demasiado alto, es decir, está entre los parámetros normales de lo que uno esperaría basado en los casos detectados, que es más o menos el 4% o 5% en el caso de cuidado intensivo y más o menos el 10% de los hospitalizados, de los casos confirmados. ¿Qué tan posible es que, por ejemplo, en los departamentos de Vichada, Putumayo, Vaupés, no haya ningún caso de COVID? Y a eso le pego la pregunta sobre si las temperaturas tienen algo que ver con el contagio, además, por supuesto, de la lejanía de ciertos departamentos y centros urbanos. Sí, yo creo que efectivamente la temperatura y la humedad sí afecta a lo de estos virus. Específicamente en el COVID, y hago la aclaración, cuando hablamos de la enfermedad hablamos del COVID-19 y cuando hablamos del virus hablamos del SARS-CoV-2, solamente nomenclatura. Para este virus no hay estudios todavía bien hechos, pero lo que sí sabemos para otros coronavirus, que los primos hermanos como el del SARS o del MERS, es que se afectan por la humedad y la temperatura. Entre más humedad y menor temperatura, mayor posibilidad de que el virus que está en el ambiente no pierda su capacidad infectante. Y en este escenario uno diría que si uno está a 40 grados versus 10 grados, significa que en 40 grados la posibilidad de este virus de poderse transmitir va a disminuir. Dicho esto, no significa que no vaya a haber casos en Barranquilla o en Cartagena.
eso va a ocurrir. Lo que pasa es que en el ambiente puede durar 3 o 4 horas, mientras en unas temperaturas frías o muy húmedas puede durar hasta 5 o 7 días, de lo que tenemos hasta ahora de datos. Hay dos maneras de hacer el diagnóstico de este virus. Una manera directa, que es cuando detectamos la presencia del virus, y eso lo hacemos por detectar el material genético que tiene el virus en una persona. Es decir, sencillamente, le tomamos el moco, le quitamos o tomamos a partir del moco de la persona, se le busca el material genético al virus. Esto es biología molecular, y esto no lo hacen en todas partes, se requieren unos reactivos importantes y se requiere entrenamiento de la población para hacerlo. Eso es una limitación, tanto tener el entrenamiento de personas que lo puedan hacer bien y tener los equipos y tener los reactivos para poderlo hacer. Eso ha venido mejorando, pero también hay una limitación en el mercado del mundo, porque también hay mucha gente que quiere hacer los reactivos o que quiere hacer las pruebas y requieren los mismos reactivos. Y algunos países incluso han cerrado fronteras de venta de reactivos para poderlo entender. La otra manera de hacer el diagnóstico es a partir de lo que le han llamado pruebas rápidas, que es detectar anticuerpos contra el virus. ¿Y esto qué es? Cuando uno se infecta, como en todas las infecciones, el organismo reconoce al virus y produce anticuerpos o produce defensas. Esas defensas las podemos detectar por medio de algunas pruebas. El punto acá es que algunas de estas pruebas tienen que ser bien validadas y que no vayan a dar resultados que no son.